Voy a empezar contándoles un poco sobre mí mismo. Nací y fui criado en Dallas, Texas. Ok. Nací y crecí en Dallas, Texas, y en Dallas, Texas, mis amigos aquí les pueden confirmar que hay muchas iglesias. Es una ciudad muy cristiana con muchas iglesias, y eso realmente sacudió mi visión sobre lo que era el Evangelio. Entonces, durante los primeros años de mi infancia, creo que no me crucé con nadie que no fuera un cristiano profeso. Entonces conocí mucha gente que amaba al Señor y que realmente se notaba que amaba al Señor y que era cristiano, y conocí mucha gente que no amaba al Señor, pero decían que eran cristianos también. Conocí a gente que iba a la iglesia todos los domingos, gente que no iba a los domingos, y que ambos decían que eran cristianos. Gente que trataba de vivir su vida moralmente correcta y decían que eran cristianos, y gente que vivía incorrectamente y también decían que eran cristianos. Entonces, de chico, yo estaba confundido con respecto a qué significaba ser cristiano. De hecho, era tan común ser cristiano que una vez en el colegio un chico dijo: yo no soy cristiano, no creo en Dios. Y todos nos quedamos como... No sabía que este tipo de gente existía. Es una historia verídica, más o menos. Cuando tenía 5 años, yo y mi familia íbamos a esta iglesia bastante seguido, y había un pastor de chicos que dijo: si quieren ir al cielo, hagan esta oración conmigo, y cuando tenés 5 años y te dicen que podés ir al cielo y vivir feliz para siempre, o podés ir al infierno y sufrir para siempre, a los 5 años tomás una decisión. Y yo decidí repetir la oración que iba a hacer el pastor. Después de que repetí esa oración, me convertí en un cristiano. La gente me dijo que ya era un cristiano. No sentí que funcionó, entonces lo dije un par de veces para asegurarme de que funcionara, pero mirando hacia atrás me doy cuenta que no era un verdadero cristiano. Y digo esto porque miro hacia atrás y me doy cuenta que mi pecado no me molestaba realmente. Miro hacia atrás y me doy cuenta que no valoraba a Jesús. Miro hacia atrás y me doy cuenta que no había forma de que yo entendiera lo que Jesús había hecho por mí. Así que no creo que era realmente un cristiano, pero pensé que lo era. Muchos años después, tengo 13 años, me meto en un grupo de jóvenes en la iglesia para conocer gente, pero empiezo a escuchar el Evangelio y las cosas empiezan a tomar sentido. Empiezo a entender la santidad de Dios. Empiezo a entender mis pecados, empiezo a entender lo que Jesús hizo por mis pecados, empiezo a entender lo que significa realmente creer en el Señor. Luego pasa el tiempo, tengo 14 años y voy a una conferencia y este pastor nos llama a los que quieran arrepentirse, y en ese momento todas esas verdades del Evangelio empiezan a tener sentido para mí y empiezan a tener importancia en mi corazón, y me doy cuenta de lo mal que estaba viviendo. Me doy cuenta que necesito que me perdonen mis pecados y solamente puedo hacerlo a través de Jesucristo. Y pienso que en ese momento el Señor me salvó. Y mientras recuerdo todo esto, me doy cuenta de que si el Señor no hubiese enviado a creyentes, verdaderos cristianos que compartieran el Evangelio conmigo, yo no estaría aquí esta noche. Si Dios no tuviera verdaderos cristianos que compartieran el Evangelio con otros, yo no estaría acá, y creo que ninguno de nosotros estaría acá. Si la gente no fuera fiel y no compartiera el Evangelio con vos o te acercara a la palabra, lo que sea que haya pasado, vos no estarías aquí. Entonces, quiero que leamos 2 Corintios capítulo 5 y ver sobre nuestra responsabilidad de compartir con otros el Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a leer Corintios capítulo 5. Voy a empezar leyendo el versículo 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Así que vamos a ver 3 cosas sobre este texto: el plan de Dios, el regalo de Dios y el mensaje de Dios. Vamos a empezar con el plan de Dios. El plan de Dios es reconciliar a los pecadores con Él mismo. Dios reconcilia a los pecadores con Él.
Muchos aquí, cuando escuchamos la palabra reconciliación, pensamos en restaurar la relación entre un matrimonio, restaurar una amistad, pero es muy poco común escuchar en nuestra cultura y en nuestra época sobre la reconciliación de Dios con el hombre. O sea, como les conté, de chiquito estuve rodeado de muchas cosas cristianas, así que yo sabía que no era perfecto y que podría vivir mi vida de una manera más agradable al Señor, pero pensé que necesitaba mejorar mi relación con Dios. Asumí que tenía una relación con Dios y esto lo veo todo el tiempo. Le pregunto a gente, ¿y sos cristiano? Y me contestan, no creo. Y yo le pregunto, ¿tenés una relación con Dios? Y ellos responden, sí, pero tengo que mejorarla. Lo que ellos están asumiendo mal y lo que yo asumí mal en su momento es que de alguna manera yo nací con una relación con Dios, solamente tenía que mejorarla. Lo que yo no me di cuenta era que en realidad yo estaba alienado del Señor, estaba separado de Él y necesitaba ser reconciliado con Él. Y la declaración de Pablo sobre Dios reconciliándose con el hombre asume que el hombre, que todos los seres humanos tienen una especie de conflicto con el Señor que necesita ser reconciliada. Por alguna razón, nosotros somos separados de Dios y necesitamos que nos vuelvan a traer a Él. Si alguien me hubiera dicho antes de ser cristiano que necesitaba ser reconciliado con Dios, lo hubiera pensado en términos más tradicionales. Habría pensado que tendría que cumplir con una especie de condiciones, requisitos para poder restaurar mi relación con Dios. Que de alguna manera debía corregir, compensar mis errores y mostrarle cuán arrepentido estaba el Señor para poder reconciliarme con Él. Sin embargo, en la palabra, cuando habla de reconciliación, no se refiere a esto. Y vemos que Pablo comienza el versículo 18 diciendo, y todo esto proviene de Dios. Acá se está refiriendo a verdades hermosas que están enunciadas en los versículos anteriores sobre las cosas que pasan en la fe y en la salvación que tenemos en Jesucristo. Cuando dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, Él dice que todas estas cosas provienen de Dios y que Dios ha hecho por nosotros. Y veamos cómo habla sobre la reconciliación. Él dice que Dios, a través de Jesucristo, nos reconcilió con Él. Él no dice que en nuestra vida hicimos méritos para alcanzar la reconciliación con Dios, sino que Dios nos reconcilió con Él. Si en este lugar sos un cristiano, no es porque cumpliste con una lista de requerimientos y que luego encontraste la forma de restaurar tu relación con Dios. Si realmente naciste de nuevo, sabes que esta no es la manera en la que Dios te salvó. Si sos un cristiano en esta noche es porque Dios te ama y Él te buscó y Él te hizo volver a Él. Él es como un esposo cariñoso al cual nosotros engañamos y que cuando ve que nosotros no podemos hacer nada para compensar el error que cometimos, Él gentilmente cumple con esos requisitos por nosotros y nos reconcilia con Él por su poder. Él ve nuestra necesidad, Él ve nuestra debilidad, Él ve nuestro pecado y Él hace la reconciliación por nosotros. Cualquier versículo que leamos sobre la reconciliación de Dios con el hombre, siempre es Dios el que hace el trabajo. Dios nos salva, Dios nos reconcilia con Él, Dios nos perdona. Y esta es una prueba de su gran misericordia. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Jesús tuvo compasión de nosotros, literalmente bajó para buscarnos, nos levantó del suelo y nos llevó hasta el Señor. Nuestras piernas estaban enfermas, nuestros corazones estaban duros y Jesús nos llevó directamente al Padre. Y ahora que hemos sido reconciliados con Dios, no hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos reconciliados con el Señor para siempre, en Cristo Jesús. Y eso es una excelente noticia. Si vamos al versículo 19, vamos a ver que él entra más en detalle. Él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él básicamente está diciendo lo mismo, pero está dando más detalle con respecto a lo que significa ser reconciliado. Significa que tus pecados no van a ser usados en tu contra. Pero lo que quiero destacar de esto es que Dios tiene un plan para reconciliar a todos los pecadores de todo el mundo con Él mismo. No solamente vos y yo, sino muchos más también. Otros en nuestro campus, otros en nuestras familias, otros en otros continentes. Dios decretó que Él haría esto a través de Jesucristo.
Y Él va a pagar un alto precio para hacer esto. La palabra dice que Él ha hecho la reconciliación a través de Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que Él pueda adoptar más hijos. Dios está en el negocio de adoptar a sus enemigos y llamarlos hijos. Entonces, cuando ves gente en la calle, cuando ves gente en tu universidad, quiero preguntarte, ¿qué pensás de ellos? ¿Pensás que son desconocidos? ¿Pensás que son molestos? ¿Los ignorás? ¿Disfrutás de estar con ellos pero ignorás que tienen un alma? Bueno, lo que deberías pensar de ellos es que son hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, que Dios los ama y que necesitan ser reconciliados con Él y resucitar a la nueva vida. Absolutamente cualquier persona puede ser reconciliada con Dios. A veces me pasa en los recitales que se me acerca gente y me dice, ¿sabes que nunca he conocido a alguien como vos, como si fuera un animal peligroso y desconocido? Y yo le pregunto, ¿a qué te referís? Y me contestan, o sea, sos cristiano, pero pensé que los cristianos eran solamente gente blanca o abuelas negras, no sabía que esto era posible. Y es un gozo para mí decirle a la gente que eso no es verdad. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces Dios salva a gente como yo, salva a gente como vos, salva a gente de cualquier tipo solamente por su gracia a través de Cristo. Entonces no quiero que vean a nadie en cualquier lugar y piensen, esta es una persona que el Señor no puede salvar, que el Señor no puede reconciliarlo con Él. Eso no es verdad. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque esto es lo que hace el Señor, reconcilia a los pecadores con Él mismo. Y su plan es reconciliar a pecadores alrededor del mundo, y Él va a hacerlo. Dios va a cumplir con lo que prometió y no hay obstáculo que pueda detenerlo, no hay persona que pueda impedírselo. Él va a hacerlo. La pregunta es, ¿cómo planea hacerlo? Ese fue el primer punto del plan del Señor. El segundo punto es lo que el Señor nos dio. Lo que el Señor nos regaló. El Señor nos regaló el ministerio de la reconciliación para reconciliar a los pecadores con el Señor. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar a los pecadores. Vamos a ver los versículos 18 de nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que Pablo dice que Dios no solo nos ha reconciliado con Él mismo, sino que también nos dio un mensaje. Y este mensaje no es solo cierto para Pablo, para Timoteo, para la iglesia de Corintios, sino para todos los cristianos. Y si realmente has sido reconciliado con el Señor, Él te hizo un ministro de reconciliación, un servidor de la reconciliación. Y debería choquearnos al principio que Dios haya hecho esto, porque nosotros antes éramos enemigos de Él. Y en especial si piensan en Pablo. Pablo al principio no era una persona tan buena. Él definitivamente no fue siempre un ministro del Evangelio. Es más, él era un enemigo del Evangelio del Señor. Pablo perseguía a los cristianos, estaba tratando de parar al Evangelio. Sin embargo, Dios lo rescató, lo salvó, lo puso en su equipo y lo usó para su gloria. Esto sería como si el presidente Obama finalmente encontrara a Osama Bin Laden y en lugar de arrestarlo y llevarlo a la justicia, se uniera a su grupo y lo ayudara a llevar adelante sus planes. Y la gente le diría, ¿cómo podés hacer esto después de ver todo lo que él hizo contra nuestro país? ¿Cómo podés hacer esto? Bueno, esto no debería sorprendernos de que Dios busque gente enemigos del Evangelio como Pablo, los convierta, los ponga en su equipo y los use para hacer su voluntad. Y de manera parecida, gente como vos y yo que rechazábamos el Evangelio, el Señor nos detenga, nos haga cambiar, nos salve y nos use como ministros del Evangelio que llevan adelante los planes del Señor. El Señor no nos necesita, sin embargo, nos permite participar en su sabio plan de reconciliar a los pecadores con Él. El Señor nos da el privilegio de participar de su gran plan de redención y eso es un verdadero privilegio. Y esto no es porque lo merecemos, sino porque Dios es misericordioso. Así que muchos de nosotros vamos a servir de diferentes maneras en nuestras iglesias, pero hay una cosa que el Señor le pide a todos los creyentes. Así que te apasione o no ver gente reconciliándose con el Señor, Dios te ha dado ese ministerio. Si sos un cristiano, has recibido ese ministerio. Yo he recibido ese ministerio. Entonces pregunto, ¿cómo debería ser ese ministerio? Veamos el versículo 19. Él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que acá vemos que entra a dar más detalles de nuevo, y vemos que
Vemos que recibir el ministerio de la reconciliación es lo mismo que recibir el encargo de dar el mensaje de la reconciliación. Como si el corazón de lo que significa ser un ministro de la reconciliación fuera el compartir el mensaje de la reconciliación. El mensaje que Dios nos ha encargado ahora, veamos el versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador es una autoridad representativa o un mensajero. Entonces nosotros somos los representantes de Dios enviados por Él para hablar en nombre de Él a otros. Así que cristianos aquí presentes, ya no son más chicos o chicas comunes. Cristianos aquí presentes ya no son más un civil común. Ya no pueden ir por la vida pensando solamente en ustedes mismos porque Dios les ha dado una misión. Dios está trabajando en nuestro mundo y Él nos ha llamado para trabajar con Él y eso es un privilegio. Así que como mensajeros enviados por el Señor, nuestro rol es muy simple. Nuestro rol no es hacerle creer a la gente que somos copados, aunque a veces nos veamos tentados a hacer eso, porque no queremos que nos vean como cristianos cursis, aunque uno de nosotros somos medios cursis y está bien. Todo el mundo tiene su gente cursi. Pero nuestro trabajo no es hacer pensar a la gente que somos copados. Así que muchos de nosotros nos gusta aparentar que somos copados y le decimos a alguien: hey, ¿escuchaste un nuevo disco de Lil Wayne? Buenísimo ese disco, ¿no? No, la verdad no me gusta Lil Wayne. No, a mí tampoco, solamente pensé que por ahí te podría gustar a vos. Eso te hace ver tonto. Nuestro trabajo no es tratar de mostrarles que somos parecidos a ellos antes de llamarlos a ser transformados por el Evangelio. Ese no es nuestro rol. No tenemos que hacer eso. Nuestro poder no es mostrarle a la gente que somos como ellos. Nuestro objetivo es suplicar por otros en el nombre de Dios. Dios atrae a los pecadores porque Él los ama, Él los busca. Y Él lo hace a través de pecadores que ya ha salvado. Eso somos vos y yo. Él los atrae a través de nosotros. Somos como carteros entregando correo importante. Nosotros no hacemos nuestra propia carta, no señor, sino que tomamos la carta y la entregamos. Somos como palomas mensajeras, seguro que no esperaban que lo llame palomas, pero somos como palomas mensajeras que llevan un mensaje importante, ¿cierto? El Señor nos ha enviado a gente sedienta con botellas llenas de agua. Nosotros somos embajadores y el Señor nos ha enviado con buenas cosas. Somos como traductores. Hagamos de cuenta que soy un traductor de inglés y viene alguien hablando en inglés y se para acá y dice algo, bla, bla, bla. Bla, 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 y yo soy un traductor y lo estoy escuchando, pero no sé nada de inglés. Entonces lo escucho y digo, ajá, sí, sí. Dice que le gusta el pollo. Ahora, ¿estoy cumpliendo con mi trabajo? ¿Soy un buen traductor? Absolutamente no. El valor de un traductor no está en inventar algo copado. El valor de un traductor está en tomar lo que se dijo y pasárselo a otra persona. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer por el Señor como embajadores de Él. Él nos dio un mensaje y nos envió. Así que si ustedes son como yo, nosotros no evangelizamos tanto como deberíamos. No lo hacemos porque somos indiferentes. A veces no lo hacemos porque no nos importa lo suficiente. Nos acostumbramos al hecho de que nos vamos a encontrar gente todos los días, de que está separada del Señor, que está separada de los placeres de estar en la presencia del Señor y que quizás sean atormentadas toda una eternidad. Nos acostumbramos a eso y estamos indiferentes. O quizás nos da vergüenza. Otra vez quizás no queremos ser vistos como esa persona. O quizás nos da pena. No queremos arruinar amistades. ¿Sabes qué? Cualquier pecado con el cual estés luchando que te esté impidiendo de evangelizar más, y es un pecado. Yo sé cuál es el pecado que a mí me impide evangelizar más, pero lo que tenemos que hacer es confesar ese pecado al Señor, pedirle a Jesús que te perdone ese pecado, darle la espalda a ese pecado y obedecer al Señor. No te castigues al respecto. Eso no te va a servir de nada. Lo que tenés que hacer es ir a esa misma cruz a la cual estás llevando a otra gente, pedirle al Señor que te perdone y que te cambie. Y quizás esta noche haya gente que diga, ok, ese no es realmente el don que Dios me dio de evangelizar, sino que lo mío es más servir detrás de escena, tengo el don del servicio y de la hospitalidad.
Permitime decirte que has sido llamado a hacer ambas cosas. Gloria a Dios por tu servicio y tu hospitalidad, pero una de las mejores formas de servir a la gente es compartir con ellos el mensaje de Jesús. Quizás esta noche haya gente que diga, mira, ¿sabes qué? No soy tan bueno hablando. Cuando hablo me trabo, así que preferiría dejarlo eso a otra gente. Bueno, quiero que sepas que la elocuencia no es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No tenés que ser Billy Graham. Solamente tenés que tener el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. O quizás algunos de ustedes piensan, no estoy listo todavía. Quizás sos un cristiano nuevo. Quizás decís, no tengo todas las respuestas. No tenés que tener todas las respuestas. Nadie tiene todas las respuestas. Mi consejo para vos sería que te juntes con otros cristianos que te puedan ayudar a entender el Evangelio y así lo puedas compartir con otros de una manera simple, porque todos hemos recibido esta responsabilidad. Hace un par de años estaba en una cárcel dando un recital y compartí el Evangelio al final y quería ser muy claro con respecto a Dios y su santidad y nosotros y nuestro pecado y lo que Jesús había hecho por nosotros y la manera en la cual nosotros deberíamos responder. Y les dije a los chicos en la cárcel, hey, si tienen alguna pregunta sobre el Evangelio, sobre cómo recibir a Jesucristo, vengan a preguntarnos que nosotros les vamos a responder. Así que uno de los chicos se me acerca, era un tipo enorme, estaba un poquito asustado, no sabía qué me iba a decir. Y vino y me dijo, hiciste un gran trabajo. Y le dije gracias. Y me dijo, pero nunca compartas a Cristo con otros sin darle la oportunidad de aceptarlo. Nunca lo vuelvas a hacer. Y cuando me dijo esto, yo estaba un poquito confundido. Porque cuando leo el libro de los Hechos, veo en Hechos 10, Pedro, mientras todavía estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban escuchando. Y yo dije, ¿a qué te referís? Y él me dijo, tendrías que hacer un altar, llamar a la gente para aceptar a Jesucristo, si no, ¿cómo va a ser salva? E inmediatamente lo que pensé fue que el Evangelio, el Espíritu Santo, que no necesita mis llamadas al altar o mis invitaciones para salvar a nadie. Él no necesita mi discurso persuasivo. Si a vos te gusta hacer esas cosas, está bien, pero yo sé que el Evangelio es lo que salva, no ninguno de mis métodos. Y eso debería librarnos del pensamiento de que no somos lo suficientemente buenos para traer a nadie a la salvación, porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol es ser fieles en compartir las buenas noticias. Y eso debería sacar un gran peso de nuestras espaldas. Dios nos ha llamado a ser fieles. Dios reconcilia a la gente, nosotros solo rogamos. Dios salva, nosotros suplicamos. Dios redime, nosotros proclamamos. Nosotros llamamos a la gente al arrepentimiento, a creer en el Señor, pero Dios hace el trabajo en sus corazones. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el mensaje que debemos proclamar? Número 3. Hablamos del plan del Señor, hablamos del regalo del Señor. Por último, vamos a hablar del mensaje de Dios, la sustitución de Jesucristo por nuestras vidas. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Voy a leer eso de nuevo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos y hermanas, este es el mensaje que deberíamos proclamar. Este es el mensaje que Dios usa para reconciliar a los pecadores con Él mismo. El mensaje de Jesús de que Él se entregó por nosotros. Que Dios es un Dios santo, perfectamente santo, sin ningún pecado. Pero que nosotros somos pecadores, nosotros rompimos la ley, somos pecadores perdidos, somos pecadores que rompieron la ley del Señor, pecadores que fallaron en adorar al Señor como debíamos. Y aunque Dios nos hizo para estar conectados con Él, nos hizo a su imagen, nos hizo para estar satisfechos por Él, nosotros nos rebelamos y le escupimos en la cara. Pecamos en su contra. Pero luego vino Jesús. Y por supuesto Jesucristo está en este versículo. Jesucristo es aquel el que no conoció pecado.
El Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió rodeado del mismo pecado que vemos hoy en día, enfrentó las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos, pero Él no pecó. Jesús nunca fue egoísta. Jesús nunca desobedeció a sus padres. Jesús nunca miró a una mujer con lujuria. Jesús vino para servir. Jesús no conoció el pecado, Él nunca pecó. Caminó en la voluntad del Señor y glorificó su nombre y sin embargo recibió el castigo por nuestros pecados en la cruz. En la cruz Jesús fue tratado como si hubiera vivido la vida de pecado que nosotros vivimos. Jesús recibió un castigo como si hubiera sido un violador, o un asesino, o un pedófilo, o un adicto a la pornografía, o un hombre orgulloso, pero Él no lo fue. En ese momento Jesús se relacionó tanto con nuestro pecado que Pablo puede decir que Él se convirtió en pecado. Mientras el Señor Jesucristo colgaba en esa cruz, Dios estaba poniendo nuestro pecado en Él y Él tomó nuestro lugar. Las pruebas estaban en nuestra contra, éramos claramente culpables, pero Jesús entró al juicio, se puso delante del juez y le dijo, yo voy a recibir esta pena. Jesús tomó nuestro lugar y lo hizo por nuestro bien. Él no hizo esto porque tenía que hacerlo, no lo hizo porque estaba obligado a hacerlo, Él lo hizo porque quería que nosotros lleguemos al Señor. Y esa gracia es increíble. Y el resultado de esto es glorioso. El resultado de esto era que aquellos que se arrepintieran de sus pecados y pusieran su fe en Jesús iban a ser reconciliados con Dios y esos pecados que habían cometido no les iban a ser tomados en cuenta. Ni un solo pecado que cualquier creyente haya cometido le iba a ser tomado en su contra, porque Jesús había pagado por cada uno de esos pecados. Eso realmente es una excelente noticia. Excelente noticia. No teníamos ninguna rectitud en nuestro corazón, pero Jesús tomó su rectitud y nos la dio. Nosotros somos tratados como si hubiéramos vivido la vida que Jesús vivió. Somos tratados como si hubiéramos vivido perfectamente santos para la gloria de Dios y podemos pasar una eternidad con Dios, porque en Jesús nosotros recibimos la justificación de Dios. Jesús fue castigado por pecados que Él no cometió y nosotros recibimos la justificación que nunca habríamos alcanzado por nosotros mismos. Jesús es castigado, nosotros recibimos libertad. Jesús recibe la muerte, nosotros recibimos la vida. Jesús paga el precio por los pobres pecadores y sobre nosotros es derramada las riquezas en glorias por toda la eternidad. Jesús es maldecido, nosotros somos pecadores justificados y cualquiera que viene en el nombre de Jesucristo va a ser salvo. Esta es la noticia que tenemos la posibilidad de compartir con otros. El mensaje que vos tenés que compartir con otros es sorprendente y vos sos un mensajero de buenas noticias. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Tenemos la mejor noticia en todo el universo que podemos compartir con otros y que Dios ha tenido la misericordia de incluirnos en su plan de salvación. Así que empecemos a actuar, empecemos a buscar oportunidades para compartir. Deberíamos buscar estratégicamente formas de compartir a Jesucristo con otros. Cuando estamos en casa para Navidad, deberíamos estar buscando formas. Cuando pasamos al lado de gente de la calle, deberíamos estar buscando formas. Cuando estamos en el colegio, deberíamos estar buscando formas. Cuando estamos en el almacén, deberíamos buscar formas. Donde estemos, deberíamos estar buscando formas de compartir las buenas noticias. ¿Y saben qué? La gente quizás nos rechace a veces. Siempre que estoy en un avión pienso, esta persona que está sentada al lado mío, quizás estamos en un viaje de 3 horas, no puede ir a ningún lado. Perdón. Y pienso, yo quiero contarles sobre las buenas noticias de Jesucristo. Una vez me pasó que estaba sentado en un avión con alguien y empecé a hablarle del Señor, y cuando abro mi Biblia y empiezo a mostrarle cosas en la palabra, este hombre estaba como, nunca escuché algo así, yo pensé que tenía que ganarme la salvación.
Y después me pasó con otra persona que estaba hablando del Señor y él piensa que todos los caminos llevan al Señor. Y estamos en este avión y no tenemos a dónde ir, pero después de unos minutos él me dice, pará, no hables más de religión, no me hables más de esto. Y él se enojó conmigo. Pero ¿sabes qué? Lo que era común en ambas situaciones, que por la gracia del Señor Él me guió a hacer lo que me había llamado a hacer. Él no me llamó a transformar sus corazones, sino me llamó a contarles sobre aquel que sí puede transformarlo. Y a eso Él te ha llamado, a contar sobre el Salvador que puede transformar los corazones. Entonces, sabemos que no predicamos lo suficiente, pero mi oración es que incluso en este año podamos hacer un compromiso de no avergonzarnos del Evangelio, de compartirlo seguido. Y si estás aquí esta noche y no estás seguro de que estás en Cristo, podés ser reconciliado con Dios hoy mismo. Jesús murió por nuestros pecados y si vos pones tu fe en Él, podés ser restaurado. Así que para resumir, hablamos sobre el plan de Dios, que Dios reconcilia a los pecadores con Él mismo, hablamos del regalo de Dios, que Dios nos dio el ministerio de reconciliación para reconciliar a los pecadores, y hablamos sobre el mensaje de Dios, que era la sustitución de Jesucristo por nosotros. Así que quiero preguntarte, cuando te vayas de acá, esto pasa siempre en las conferencias, siempre estamos bien arriba, contentos, y nos vamos de acá sintiéndonos bien, sintiéndonos contentos con nuestra vida, o vamos a permitir que ese gozo sobreabunde en nuestras vidas para compartir esta vida con otros. En Texas tenemos una celebración que se llama Juneteenth. El 1 de enero de 1863, la Declaración de Emancipación de Abraham Lincoln fue efectiva. Pero en el momento en los estados sureños no pasó nada, todavía había gente que continuaba siendo esclava. Y pasaron los años y esas personas no tenían idea de que su libertad ya había sido proclamada. Pero el 19 de junio de 1865, el general Gordon Granger llegó a Texas con buenas noticias. La declaración que él dijo a la gente fue que el estado de Texas es informado que de acuerdo con la proclamación hecha por el presidente de los Estados Unidos, todos los esclavos son libres. ¿Pueden imaginarse si él hubiera elegido quedarse esa buena noticia para él mismo? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera permitido que los esclavos permanezcan esclavizados sabiendo él que podían ser libres instantáneamente? Hermanos y hermanas, ustedes tienen buenas noticias. Tienen buenas noticias de que el Señor Jesucristo hace libre al cautivo, que rompe las cadenas del pecado, y nosotros nos cruzamos con gente que está esclavizada todos los días y tenemos buenas noticias para ellos. Y mi oración es que ustedes compartan esto. No te guardes esa buena noticia para vos mismo. Da gloria a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y compartí a Jesucristo con otros. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, sabiendo que esa es la única manera en la cual podemos venir ante ti. Te agradecemos por tu palabra y te damos gracias por el Evangelio. Y te pedimos, Padre, que cuando volvamos a nuestras vidas normales, te pedimos que nos des la gracia para ser fervientes evangelistas. Te pedimos, Padre, que no evangelicemos pensando que de alguna manera podemos ganarnos tu favor, sino que evangelicemos sabiendo que has hecho un trabajo en nosotros y que nos encantaría ver esa misma obra en otros, que te obedezcamos con gozo. Te pido, Padre, que si hay alguien en este lugar que no conoce a Jesucristo, vos lo estés reconciliando con vos mismo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.